El tema que vamos a reflexionar hoy día es la sinodalidad en la vida y en la misión de la Iglesia. Para ello lo vamos a dividir en varios puntos. El primero de ellos, el kairos de la sinodalidad. Luego, la sinodalidad en la escritura, en la tradición y en la historia. Para continuar hacia una teología de la sinodalidad y ir desembocando en la conversión para una sinodalidad renovada y caminar juntos en la parresía del Espíritu. El kairos de la sinodalidad es una dimensión constitutiva de la Iglesia. Tenemos que tener en cuenta, cuando hablamos de sinodalidad no hablamos de un agregado que la Iglesia va a tener, sino muy por el contrario, estamos hablando de algo positivo de la Iglesia. Para eso hay que definir y ver algunos puntos. Sínodo, concilio y sinodalidad. Implica el camino que recorren juntos los miembros del pueblo de Dios. A través de estas instancias caminamos juntos. Explica que la Iglesia es la asamblea convocada para dar gracias y cantar alabanzas a Dios como un coro. La palabra griega sinodus se traduce en latín en synodus o concilium. En la literatura teológica, canónica y pastoral de los últimos decenios se ha hecho común el uso de un sustantivo acuñado recientemente, sinodalidad. Entonces sinodalidad es el sustantivo de synodus o concilium. Se habla así de la sinodalidad como la dimensión constitutiva de la Iglesia. ¿Qué es lo que busca? La comunión, la sinodalidad y la colegialidad. El concepto de comunión expresa en este contexto la sustancia profunda del misterio y de la misión de la Iglesia, que tiene su fuente y su cumbre en el banquete eucarístico. Desde ahí nos alimentamos. La unión con Dios Trinidad y la unidad entre las personas humanas que se realiza mediante el Espíritu Santo en Cristo Jesús. Mientras que el concepto de sinodalidad se refiere a la corresponsabilidad y a la participación de todo el pueblo de Dios en la vida y en la misión de la Iglesia. No es solo la parte de un grupo selecto los que tienen la responsabilidad, es una corresponsabilidad de todos. La colegialidad precisa el significado teológico y la forma de ejercicio del ministerio de los obispos en el servicio de la Iglesia particular, confiada al cuidado pastoral de cada uno, en comunión de las iglesias particulares en el seno de una única y universal Iglesia, la de Cristo, mediante la comunión jerárquica del colegio episcopal del obispo de Roma. O sea, si ustedes se dan cuenta, la comunión es la base que nos mueve. Luego viene la sinodalidad, que nos lleva a ser corresponsables, y luego esto se manifiesta en la colegialidad y hace alusión especialmente a nuestros obispos. Un vislumbre de novedad en la línea del Vaticano II. El impulso para llevar a cabo una pertinente figura sinodal de Iglesia, aunque sea ampliamente compartido y haya experimentado formas positivas de actuación, requiere principios teológicos claros y orientaciones incisivas. Vamos al segundo punto. La sinodalidad en la escritura, en la tradición, en la historia. Es dimensión constitutiva de la Iglesia. La enseñanza de la escritura. ¿Qué nos dice? El Antiguo Testamento atestigua que Dios creó al ser humano varón y mujer, a su imagen y semejanza, como un ser social llamado a colaborar con Él, caminando en el signo de la comunión, custodiando el universo y orientándolo hacia su meta. Dios los creó para ser co-creadores con Él. En el principio, el pecado incidía la relación de proyecto divino, rompiendo la ordenada red de relaciones en la que se expresan la verdad, la bondad y la belleza de la creación, y ofuscando su voluntad en el corazón del ser humano. Dios realiza la nueva alianza prometida en Jesús de Nazaret, el Mesías, el Señor, que con su querigma, su vida y su persona revela que Dios es comunión de amor, que con su gracia y misericordia quiere abrazar a la unidad y a la humanidad entera. Vivir
en la comunión, de acuerdo con la dimensión del mandamiento nuevo de Jesús, significa caminar juntos en la historia como pueblo de Dios de la nueva alianza, de manera correspondiente con el don recibido. El desarrollo del Concilio de Jerusalén muestra de manera viva el camino del pueblo de Dios como una realidad compaginada y articulada, donde cada uno tiene un puesto y un rol específico. En la Iglesia nadie está de más, todos tenemos algo que desarrollar, algo. ¿Qué nos dicen los padres y la tradición en el primer milenio? La sinodalidad se manifiesta desde el comienzo como garantía y encarnación de la fidelidad creativa de la Iglesia a su origen apostólico y a su vocación católica. Ella está presente desde sus orígenes. En el comienzo del siglo II, el testimonio de Ignacio de Antioquía describe la conciencia sinodal de las diversas iglesias locales, que sólidamente se reconocen como expresiones de la única Iglesia. Ya Ignacio de Antioquía nos lo muestra fidelidad a la doctrina apostólica y la celebración de la Eucaristía bajo la guía del obispo sucesor de los apóstoles, el ejercicio ordenado de los diversos ministerios y el primado de la comunión en el recíproco servicio para alabanza y gloria de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Estos son los rasgos distintivos de la verdadera Iglesia. A partir del siglo IV se forman provincias eclesiásticas que manifiestan y promueven la comunión entre las iglesias locales y que están presididas por un obispo metropolita. Así se va dando estructura a la Iglesia. Si bien los sínodos, que celebran periódicamente a partir del siglo III a nivel diocesano y provincial, se tratan de las cuestiones de disciplina, culto y doctrina que se presentan en el ámbito local, se tiene firme convicción de que las decisiones que se adoptan son expresiones de la comunión con todas las iglesias. Desde el principio, la Iglesia de Roma goza de singular consideración en virtud del martirio que allí padecieron los apóstoles Pedro y Pablo. Durante el primer milenio, en cuanto al modus procedendi, los sínodos locales se remontan por una parte a la tradición apostólica y por otra, en su procedimiento concreto, aparecen marcados por el contexto cultural en el que tienen lugar. El desarrollo de la praxis sinodal en el segundo milenio. Con el comienzo del segundo milenio, la praxis sinodal fue asumiendo diversas formas de procedimiento en Occidente y en Oriente, en particular después de la ruptura de la comunión entre las iglesias de Constantinopla y la Iglesia de Roma. En el transcurso del medioevo no faltaron ejemplos de revitalización de la praxis sinodal en el sentido más amplio del término, por ejemplo, lo realizado por los monjes de Cluny. Un caso singular se produjo al final del medioevo, con ocasión del cisma de Occidente, entre 1378 y 1417, con la simultánea presencia de 2 y después hasta 3 pretendientes al título papal. Los sínodos diocesanos y provinciales, celebrados a partir del Concilio de Trento, no tenían como objeto, según la cultura del tiempo, suscitar con la corresponsabilidad activa de todo el pueblo de Dios, la Congregatio Fidelium, sino transmitir y poner en práctica normas y decisiones. Ese es el objetivo de los sínodos diocesanos y provinciales después del Concilio de Trento, el que se pongan en práctica normas y disposiciones. Las comunidades eclesiales nacidas de la Reforma Protestante promueven una forma específica de práctica sinodal en el contexto de una eclesiología y una doctrina y práctica sacramental y ministerial que se apartan de la tradición católica. El Concilio Vaticano I, entre 1869 y 1870, estableció la doctrina del primado y la infalibilidad del Papa. No se puede olvidar el nacimiento y progresiva consolidación a partir de la segunda mitad del siglo XIX de una nueva institución que, sin gozar todavía de un perfil canónico preciso, ve reunirse a los obispos de una misma nación en conferencias episcopales, signo de despertar de una interpretación colegial del ejercicio del ministerio episcopal, con referencia a un territorio específico y en consideración de las cambiantes condiciones geopolíticas.
El Concilio Ecuménico Vaticano II retomó el proyecto del Vaticano I y lo integró en la perspectiva de un ayornamiento complexivo, asumiendo los avances que habían ido madurando en los decenios precedentes y componiéndolos de una rica síntesis a la luz de la tradición. En el orden a revitalizar la práctica sinodal en el nivel de la Iglesia Universal, el beato Pablo VI instituyó el Sínodo de los Obispos. Se trata de un consejo estable de obispos para la Iglesia Universal, sujeto directa e inmediatamente a la autoridad del Papa, al que le corresponde por su misma naturaleza la tarea de informar y aconsejar. Podrán gozar también del poder deliberativo cuando el Sumo Pontífice se lo conceda. Demos un paso más hacia una teología de la sinodalidad. Las enseñanzas de la Escritura y de la tradición atestigua que la sinodalidad es dimensión constitutiva de la Iglesia, que a través de ella se manifiesta y configura como pueblo de Dios, en camino y asamblea convocada por Él, Señor resucitado, y asamblea convocada por el Señor resucitado. Los fundamentos teologales de la sinodalidad. En el don y en el compromiso de la comunión se encuentran la fuente, la forma y el objetivo de la sinodalidad, en cuanto que expresan el específico modus vivendi et operandi del pueblo de Dios en la participación responsable y ordenada de todos sus miembros, en el discernimiento y puesta en práctica de los caminos de su misión. La acción del Espíritu en la comunión del cuerpo de Cristo y en el camino misionero del pueblo de Dios es principio de la sinodalidad. El camino sinodal de la Iglesia se plasma y se alimenta con la Eucaristía. En todo lugar y en todo tiempo, el Señor infunde su Espíritu sobre el pueblo de Dios para hacerlo participar de su vida, nutriéndolo con la Eucaristía y guiándolo en comunión sinodal. La Eucaristía como fuente y el camino sinodal del pueblo de Dios peregrino y misionero. La Iglesia camina con Cristo, por medio de Cristo y en Cristo. La Iglesia vive a través del espacio en las diversas iglesias locales y camina a través del tiempo desde la Pascua de Jesús hasta su parucía. En la Iglesia, la sinodalidad se vive al servicio de la misión. No podemos olvidarlo. La sinodalidad es una expresión de la eclesiología de comunión. La sinodalidad expresa la condición de sujeto que le corresponde a toda la Iglesia y a todos en la Iglesia. Todos los fieles están llamados a testimoniar y anunciar la palabra de verdad y de vida en cuanto que son miembros del pueblo de Dios, profético, sacerdotal y real en virtud del bautismo. La sinodalidad, como dimensión constitutiva de la Iglesia, nos ofrece el marco interpretativo más adecuado para comprender el mismo ministerio jerárquico. La sinodalidad en el dinamismo de la comunión católica. La sinodalidad es una expresión viva de la catolicidad de la Iglesia comunión. En cuanto que es católica, la Iglesia realiza lo universal en lo local y lo local. La sinodalidad es la tradición de la comunión apostólica. La Iglesia es apostólica en un triple sentido, en cuanto que fue y está continuamente edificada sobre el fundamento de los apóstoles, en cuanto que conserva y transmite con la asistencia del Espíritu Santo sus enseñanzas, y en cuanto que es constitutivamente guiada por los apóstoles mediante el colegio de los obispos y sus sucesores y pastores de la Iglesia. La renovación en la vida sinodal de la Iglesia exige activar procedimientos de consulta de todo el pueblo de Dios. El concepto de sinodalidad es más amplio que el de colegialidad, porque incluye la participación de todos en la Iglesia y de todas las participación y autoridad en la vida sinodal de la Iglesia. Una Iglesia sinodal es una Iglesia participativa y corresponsable. En el ejercicio de la sinodalidad está llamada a articular la participación de todos según la vocación de cada uno, con la autoridad conferida por el Cristo al colegio de los obispos, presididos por el Papa. La participación se funda
sobre el hecho de que todos los fieles están habilitados y son llamados para que cada uno ponga al servicio de los demás los respectivos dones recibidos del Espíritu Santo. La autoridad de los pastores es un don específico del Espíritu de Cristo, cabeza para la edificación de todo el cuerpo, no una función delegada y representativa del pueblo. Un pasito más demos y veamos viendo la realización de la sinodalidad, sujetos, estructuras, procesos, acontecimientos sinodales. La vocación sinodal del pueblo de Dios. La circularidad entre el sensus fidei, con el que están marcados todos los fieles, el discernimiento obrado en los diversos niveles de realización de la sinodalidad y la autoridad de quien ejerce el ministerio pastoral de la unidad y del gobierno, describe la dinámica de la sinodalidad. Se valoriza además con decisión el principio de coesencialidad entre los dones jerárquicos y los dones carismáticos en la Iglesia, sobre la base de la enseñanza del Concilio Vaticano II. Esto implica la participación en la vida de la Iglesia, de las comunidades de vida consagrada y de los movimientos y de las nuevas comunidades eclesiales. Todos tenemos un lugar, nadie está de más desde su participación. En la vocación sinodal de la Iglesia, el carisma de la teología está llamado a prestar un servicio específico mediante la escucha de la palabra de Dios, la inteligencia sapiencial, científica y profética de la fe, el discernimiento evangélico, los designios de los tiempos, el diálogo con la sociedad y las culturas al servicio del anuncio del Evangelio. Las dimensiones sinodal de la Iglesia se debe expresar mediante la realización y el gobierno de procesos de participación y de discernimiento capaces de manifestar el dinamismo de comunión que inspira todas las decisiones eclesiales. ¿Cómo se desarrolla la sinodalidad en la Iglesia particular? La encontramos en primer nivel, el de ejercicio de la sinodalidad. ¿Dónde es el primer lugar de desarrollar? En la Iglesia particular. El sínodo diocesano y la asamblea parroquial son la mejor expresión de esta sinodalidad, esta asamblea que podemos hacer a nivel diocesano y a nivel parroquial. Otras estructuras al servicio de la vida sinodal en la Iglesia particular. Qué importante es que en todos los niveles de la Iglesia particular seamos capaces de escucharnos antes de tomar decisiones. La sinodalidad en la vida parroquial debe ser también algo muy importante en cada una de nuestras parroquias, cómo nosotros somos capaces de abrirnos al diálogo, de escucharnos unos a otros para que en conjunto tomemos decisiones. ¿Cómo se manifiesta la sinodalidad en las iglesias particulares a nivel regional? Los concilios particulares son una hermosa instancia para ello. Las conferencias episcopales, cuando nuestros obispos se reúnen ahí a escuchar y se toman decisiones juntos. Los patriarcados en las iglesias orientales católicas también son una muy buena instancia. ¿Y cómo se desarrolla la sinodalidad en la Iglesia universal? A través del concilio ecuménico es como lo máximo que se puede hacer, a través también de los sínodos de los obispos y colocando las estructuras al servicio del ejercicio sinodal del primado. La conversión para una sinodalidad renovada como último punto. La renovación sinodal de la Iglesia pasa indudablemente a través de la revitalización de las estructuras sinodales, pero ante todo se expresa en la respuesta a la gratuita llamada de Dios a vivir como un pueblo que camina en la historia hacia la consumación del reino. Para la renovación sinodal de la vida y de la misión de la Iglesia, la conversión pastoral para la puesta en práctica de la sinodalidad exige que se superen algunos paradigmas, todavía frecuentemente presentes en la cultura eclesiástica, porque expresan una comprensión de la Iglesia no renovada por la eclesiología de comunión. Como cuáles, bueno, ahí ustedes pueden colocar y ver varios ejemplos en torno a ello, como que las decisiones las toma solo el sacerdote, por ejemplo, y sin escuchar a los respectivos consejos, cuando los consejos están de adornos en nuestras respectivas. La espiritualidad es la comunión y la formación para la vida sinodal.
Sin conversión del corazón y de la mente, y sin un adiestramiento ascético en la acogida y la escucha recíproca, de muy poco servirán los mecanismos exteriores de comunión, que podrían hasta transformarse en simples máscaras, sin corazón ni rostro. La asamblea eucarística es la fuente y el paradigma de la espiritualidad de comunión. La invocación de la Trinidad, por ejemplo, la reconciliación, todos pedimos perdón. La escucha de la palabra de Dios, todos escuchamos la misma palabra. La comunión, cuando me acerco a comulgar, y cuando no me acerco también, porque también estoy haciendo comunión ahí, de una forma distinta, pero comunión. La misión, todos somos enviados en la misa, no es le envío solo a algunos. La escucha y el diálogo para el discernimiento comunitario. La vida sinodal de la Iglesia se realiza gracias a una efectiva comunión de fe, vida y compromiso misionero, puesta en acción entre todos sus miembros. El diálogo sinodal implica valor tanto en el hablar como en el escuchar. Debemos ser capaces de escucharnos y también de expresarnos. Una actitud esencial en el diálogo sinodal es la humildad, que propicia la obediencia de cada uno a la voluntad de Dios y la recíproca obediencia en Cristo. El ejercicio del discernimiento está en el centro de los procesos y acontecimientos. Sinodalidad y diaconía social. El pueblo de Dios camina en la historia para compartir con todos la levadura, la sal, la luz del Evangelio. La vida sinodal de la Iglesia se ofrece en particular como diaconía en la promoción de una vida social, económica y política de los pueblos bajo el signo de la justicia y la solidaridad y la paz. A modo de conclusión, caminar juntos en la parresía del Espíritu, escuchando al Espíritu, dejando que Él vaya actuando en nuestra vida. Caminar juntos, enseña el Papa Francisco, es el camino constitutivo de la Iglesia, la figura que nos permite interpretar la realidad con los ojos y el corazón de Dios, la condición para seguir al Señor Jesús y ser siervo de la vida en este tiempo herido. Que no se nos olvide, debemos ser capaces de superar nuestras diferencias para caminar juntos. La parresía en el Espíritu que se pide al pueblo de Dios en el camino sinodal es la confianza, la franqueza y el valor para entrar en la amplitud del horizonte de Dios, para asegurar que en el mundo hay un sacramento de unidad y por ello la humanidad no está destinada al extravío y al desconcierto. Si algo nos saca de este extravío y desconcierto, es el que nos sintamos caminando con otro. Y no solo nos sintamos, sino que seamos capaces de salir de nuestras propias trincheras para escuchar al otro y caminar con él. Bibliografía, de donde he tomado lo que hoy día les he expuesto de la Comisión Teológica Internacional, la sinodalidad, y de la conmemoración del 50 aniversario de la institución del Sínodo de los Obispos del Papa Francisco. Agradecer a cada uno de ustedes por su atención, por haberse dado el tiempo para profundizar en esta exposición, y agradecerles que el Señor les anime y fortalezca.